Sumérgete en esta apasionante historia de venganza familiar que te dejará sin aliento. Lucía Herrera. Una brillante arquitecta de 34 años en Madrid. Es traicionada por su propio padre Enrique y su hermana Victoria. Le entregan el imperio familiar a Victoria y a ella solo un cheque insultante de 40.000 euros dentro de un cubo de limpieza. Lo que comienza como la mayor humillación se convierte en el plan maestro de justicia poética. Esta historia de drama, traición y empoderamiento muestra cómo una mujer ignorada usa su inteligencia financiera para reclamar lo que es suyo de la manera más inesperada. Ambientada en el mundo de los rascacielos y los grandes negocios de Madrid. Esta historia de venganza llena de giros emocionales y lecciones sobre lealtad y poder real te mantendrá al borde del asiento. ¿Podrá Lucía transformar no solo su destino sino también el de todos los que trabajan en las sombras de la Torre Zenit? Mira hasta el final para descubrir el impactante desenlace de esta historia de venganza. Mi padre le entregó a mi hermana las llaves del reino. A mí me dio un cheque de 40.000 euros metido dentro de un cubo de fregar. Se rió cuando acepté el puesto de limpiadora. Pero en el agua sucia de aquel cubo yo veía el reflejo de la Torre Zenit. La que estaba a punto de ser mía. Me llamo Lucía Herrera. Tengo 34 años. No soy la persona que mi padre cree que soy. Soy arquitecta. Soy promotora de proyectos. Tengo premios guardados en un trastero en el norte. Placas con mi nombre grabado en latón que acumulan polvo porque cometí el error de mudarme a Madrid. No vine por el Skyline, sino porque aquí era donde Enrique Herrera, mi padre, gobernaba con puño de hierro en Herrera Desarrollos Urbanos. Y donde mi hermana Victoria era la estrella principal. Ella era la cara bonita. La que sonreía con facilidad y conseguía las cenas de negocios. Yo era la ingeniera estructural. La que sabía cómo los huesos sostenían la piel. Victoria solo sabía vestir la piel. Ella brillaba con el reflejo del cristal, yo diseñaba el cristal. La llamada llegó un martes de marzo. Un ictus masivo. Enrique Herrera, el titán del desarrollo inmobiliario de Madrid, quedó postrado, enredado en tubos en una habitación privada que se suponía que yo debía pagar. Victoria estaba en Milán. O quizá en Berlín esa semana. Cementando alianzas europeas. Su elegante forma de decir que iba de compras y a galas pagadas por la empresa. Yo estaba a 3 días de la colocación de la primera piedra del proyecto Ribera del Manzanares. Un diseño que ya había ganado la beca Calegul. Una estructura compleja y hermosa que habría sido mi obra maestra. Colgué con el hospital. Llamé a mi capataz y puse el proyecto en pausa indefinida. Los inversores se enfurecieron. No me importó. Cambié mis planos por paños antisépticos. Aprendí los ritmos de la UCI. El pitido agudo exacto del monitor cardíaco. El olor penetrante del alcohol y el miedo que se cocía a fuego lento. Durante 8 meses fui yo quien le acercaba el vaso de agua a los labios. Yo quien discutía con las aseguradoras. Yo quien gestionaba a la enfermera de noche. Yo quien pasaba 3 horas diarias en la agotadora fisioterapia. Obligando a sus miembros flojos a recordar para qué servían. Victoria enviaba ramos enormes de lirios blancos desde su hotel parisino. Flores de funeral. Ella trabajaba. Yo vaciaba orinales. Me convencí de que aquello era deber. Me dije que era lo que hacía una hija. Me repetí que, cuando se recuperara, por fin me vería. Se recuperó. Casi por completo.
El hombre que se sentó a la cabecera de la mesa del comedor 2 semanas después era el 90% del que se había derrumbado. El 10% que faltaba era su alma o quizás solo su gratitud. La fuerza volvió a sus brazos y la crueldad a su voz. Convocó una reunión. No en el hospital ni en el silencio de su despacho, sino en la sala de juntas principal. En la planta 40 de la Torre Herrera. Victoria voló en primera clase. Bronceada. Descansada. Repleta de anécdotas continentales. Parecía adecuadamente preocupada. Pero sus ojos brillaban. Era su momento. Y Enrique se lo entregó en bandeja. Anunció su jubilación inmediata. Los activos. La cartera. Los votos por poder y la silla de consejera delegada de Herrera Desarrollos pasaron a Victoria. Mi nombre ni se mencionó. Cuando los aplausos de los consejeros se apagaron, deslizó un sobre fino hacia mí. Dentro, un cheque de 40.000 euros y su viejo reloj. No el de oro que llevaba a las juntas, sino el de acero que usaba los fines de semana. Con la correa de cuero agrietada y un arañazo en el cristal. No era una herencia. Era un finiquito. 40.000 euros por 8 meses de mi vida. Por la muerte del proyecto Rivera. Por toda mi carrera paralizada. Esa noche cenamos. Él lo llamó, celebración. El resplandor neón de Madrid teñía las alfombras blancas del ático de morado y azul tóxico. El aire olía a whisky caro y al perfume victorioso de Victoria. Algo pesado y dulce. No había tocado el cheque. Pesaba en el bolsillo de mi abrigo. Insultante. Lucía, dijo Enrique alzando la copa. Su voz casi había recuperado el barítono resonante. Siempre la soñadora. ¿Todavía jugando con esos dibujitos? Miré mis manos. Esas manos habían equilibrado su contabilidad, firmado sus autorizaciones de fisioterapia y diseñado un puente cantilever que los críticos habían alabado por su audacia. Estaba desarrollando el proyecto Rivera. Papá. Estaba completamente financiado. Sí. Sí. Un hobby, desechó con la mano. Herrera Desarrollos está en el mundo real. ¿Construimos rascacielos? No paseos marítimos. Victoria. Sentada frente a mí envuelta en seda roja. Me dedicó aquella sonrisa. La sonrisa de un depredador que acaba de comer y siente una ligera compasión pasajera por la criatura que aún se retuerce. Todos tenemos nuestros talentos. Lucía, dijo con voz suave como la crema. Yo manejo la realidad. Tú tienes tu arte. La realidad era que yo había gestionado al personal de su casa durante 8 meses. Descubierto que su anterior director financiero se llevaba dinero. Y liquidado 2 de mis propias acciones para pagar a los especialistas que su seguro Platinum rechazaba. La realidad era que Victoria había pasado 8 meses cerrando una adquisición que solo engordaba su nueva cuenta de gastos. Al día siguiente me llamó el abogado de la familia. El señor Mendoza. Un hombre que parecía tallado en mármol beige. Sin ninguna expresión que delatara emoción. Su despacho olía a papel viejo. Cera de limón y amenazas silenciosas. Unos flecos sueltos. Lucía, dijo sin preguntar cómo estaba. Empujó un grueso documento encuadernado sobre la caoba pulida. Era una renuncia completa. Renunciaba a cualquier reclamación futura. Herencia. Opciones de acciones.
Derechos al apellido en el ámbito profesional. Pero enterrada en la letra pequeña de la página 12. Sección 4. Estaba el verdadero insulto, una cláusula de no competencia. Esto es una no competencia, dije con voz plana. Procedimiento estándar, respondió Mendoza sin mirarme a los ojos. Solo se activa si se te clasifica como empleada. Pasada o presente. Dado que ya no recibes compensación ni beneficios del patrimonio ni de la sociedad. Es pura formalidad. Formalidad. No solo me habían desheredado. Me habían reclasificado. Ya no era hija. Ni siquiera socia que había salvado al patriarca. Era un posible riesgo. Una ex empleada despedida con un cheque de 40.000 euros y un reloj roto. Cogí su pluma. Pesada. Chapada en oro. Fría al tacto. Firmé. Lucía Herrera. No firmé Vargas. Hacía una década que no usaba ese apellido. Empujé el documento. Esto me compra la libertad, dije. Mendoza levantó la vista. Sorprendido. Probablemente esperaba lágrimas. Gritos. Súplicas. Salí de su despacho. No cogí taxi. Caminé 40 manzanas bajo el aire asfixiante de Madrid. El ruido del tráfico era un rugido sordo en mis oídos. Pasé por la oficina que había cerrado. Pasé junto al solar del proyecto Rivera ahora paralizado. Rodeado de valla metálica. Otro promotor ya rondaba. Probablemente la empresa de mi padre. Llegué a mi pequeño apartamento. El que había conservado en vez de mudarme al chalet familiar. El que olía a mi propio café y a mi propio papel de calco. Abrí mi caja fuerte personal. Una cajita de acero escondida tras un plano enmarcado. Dentro estaba el reloj. El cheque sin cobrar y un sobrecerrado de 9x12. Lo había preparado 6 meses atrás. Durante el tercer mes de la recuperación. La primera vez que vi cómo Victoria miraba el escritorio vacío de nuestro padre, no con preocupación, sino con cálculo. En el frontal del sobre. Con mi letra arquitectónica pulcra. 2 palabras, Torre Zenit. Aquella noche no dormí. Me senté frente al portátil. El olor de la ciudad. La lluvia en el asfalto. Entraba por la ventana abierta. No busqué foros de arquitectura. No busqué ofertas de trabajo. Entré en el portal de Servicios Municipales de Madrid. Un contratista externó. Uno de cientos. Llevaba la limpieza y los servicios nocturnos de la Torre Zenit. Tecleé mis datos. Usé el apellido de soltera de mi madre. Marqué el turno de noche, 3 a 11. La solicitud fue aprobada casi al instante. Siempre faltaba personal nocturno. La orientación era el lunes siguiente. Creían que yo quería construir. Creían que mi poder estaba en mis dibujos. Se equivocaban. Mi poder estaba en entender los sistemas. Un edificio no es solo cristal y acero. Tiene arterias, el back. Las líneas de datos. Un cerebro, la sala de servidores. Un tracto digestivo, la eliminación de residuos, y un sistema circulatorio, el flujo de personas. Los controles de seguridad. Los registros de ascensores. Para poseer un edificio no empiezas en el ático. Empiezas en el sótano. Necesitaba conocer el sistema nervioso de la Torre Zenit.
Necesitaba saber las rondas de seguridad. Sus puntos ciegos. El minuto exacto en que cambiaban de turno. Necesitaba los códigos de los ascensores de carga. Necesitaba el calendario de mantenimiento de la pantalla gigante de propiedad en el vestíbulo. El LED que le decía al mundo quién mandaba. Había terminado de discutir. Había terminado de demostrar mi valía a Enrique o a Victoria. Había terminado de hablar. La próxima vez que oyeran mi nombre sería como un eco. Sería el sonido de una puerta cerrándoseles en las narices. Cogí mi nuevo uniforme, polo azul oscuro y pantalones de trabajo que olían a almidón industrial. Metí mi nuevo carnet en el bolsillo trasero. Temporal. Limpieza. Mi mano fue al otro bolsillo. Mis dedos rozaron una segunda tarjeta. Pesada. Platino. Casi blanca. Sin nombre. Sin banda magnética. Solo un chip incrustado y 3 letras grabadas, FHV. Fideicomiso Herrera Vega. Mi madre. Entré en el ascensor. La luz fluorescente barata del pasillo zumbaba sobre mi cabeza. Miré mi reflejo en la puerta metálica rayada. El carnet temporal me metía en el edificio. La tarjeta platino me daba el edificio. El señor Ruiz era un hombre hecho de ángulos rectos y polvo de yeso. Supervisor del turno de noche. Su mundo entero cabía en los niveles de servicio bajo la torre Zenit. Olía a café industrial y a tarjeta de acceso. La ruta es la ruta, dijo con voz monótona que rebotaba en las paredes de hormigón pulido. No te sales de la ruta. Asentí. Mi nuevo uniforme azul ya se sentía rígido y ajeno. El sótano olía a ozono. Hormigón húmedo y desinfectante con aroma a pino. Que se convertiría en el perfume de mi nueva vida. Durante 3 semanas me convertí en un fantasma. Aprendí el ritmo nocturno del edificio. Un latido digital preciso que palpitaba bajo la atención de la ciudad. Aprendí que los ascensores de carga. Los que te llevaban a cualquier parte sin escáner de tarjeta alta seguridad. Se bloqueaban para inventario de medianoche a 12:30. Aprendí que el equipo de seguridad cambiaba a las 11:15 exactas. Durante unos 90 segundos el mostrador del vestíbulo quedaba sin vigilancia mientras el guardia de noche, Julián, intercambiaba partes con el de tarde. Aprendí que el sistema automático de supresión de incendios y respuesta de emergencia hacía un diagnóstico PCC cada noche a la 1:40. Durante esos 3 minutos las cámaras de seguridad internas se congelaban sección por sección mientras el sistema se reiniciaba. Y aprendí la ruta. Empujaba mi carrito de productos químicos y paños de microfibra. Pulía los mismos suelos de mármol negro que yo misma había especificado en una propuesta universitaria. Vacía papeleras llenas de impresos descartados de cotizaciones bursátiles y recibos de catering caros. Era invisible y, en mi invisibilidad, lo veía todo. Una noche. O mejor dicho, una madrugada a las 2:30. Las puertas principales del vestíbulo se abrieron con un siseo. Algo inusual. El vestíbulo era una tumba a esa hora. Iluminado solo por el resplandor azul de la enorme pantalla LED de 6 metros de propiedad. Era Victoria. No vestía ropa de noche. Llevaba un traje blanco de pantalón a medida y tacones que resonaban con sonido perforante en el silencio. La seguían 3 personas de negro con portapapeles y medidores de luz. Un equipo de prensa. La iluminación aquí es terrible, decía gesticulando hacia el mármol que yo acababa de pulir. Tiene que ser más cálida.
Papá quiere que esto se sienta como una nueva era. Una transición impecable. Uno de los becarios asintió obsequioso. Por supuesto. Señorita Herrera. Traeremos un equipo completo de iluminación para la rueda de prensa. Proyectaremos el logo de Herrera Desarrollos justo aquí. Quizás superponiendo el nombre del edificio durante el evento. Victoria sonrió. Me gusta. La nueva era Herrera en la Torre Zenit. Suena bien. Yo estaba detrás de mi carrito. A la sombra de una planta de interior del tamaño de un coche. Limpiando una columna de acero inoxidable. Ella miró directamente a través de mí. No era hermana. No era arquitecta. Ni siquiera persona. Era parte del decorado. Una utilidad como la fregona en mi mano. Los vi recorrer el vestíbulo. Planeaban una fiesta para un imperio que creían controlar. No tenían ni idea de que los cimientos ya se habían ido. Mis ojos pasaron de Victoria a la pared que planeaba profanar con su logo, la pantalla de propiedad. Era una pieza hermosa y estúpida de tecnología. Una lámina de LED sin juntas que mostraba el propietario legal actual, Pike Harbour Re. Al lado. Oculto tras un panel empotrado pintado del mismo color que la piedra. Había un pequeño armario cerrado, CS11. Servidor de comunicaciones 11. Yo sabía. Por los planos del edificio que había conseguido mucho antes de solicitar el trabajo. Que ese armario no solo contenía routers de fibra óptica. Contenía el servidor dedicado que alimentaba la pantalla de propiedad. El servidor recibía una actualización diaria. Un push de datos a las 6 en punto. Directamente del registro de la propiedad de Madrid. Continué mi ruta. El chirrido de mis zapatos de suela de goma era el único sonido. Al día siguiente una mujer con traje gris impecable y casco apareció en el nivel B2 de ingeniería. Llevaba un higrómetro digital y portapapeles. Parecía oficial. El señor Ruiz. Que odiaba que alguien rompiera su rutina. Estaba visiblemente molesto. Inspección de edificio, dijo ella con voz seca. Centrada en cumplimiento energético y humedad en los subsótanos. Se movía con propósito. No era inspectora municipal. Conocía su andar. Se llamaba Sara López. Era la mejor experta en contramedidas de vigilancia técnica y seguridad privada con la que había trabajado nunca. Había barrido mis oficinas del proyecto Rivera en busca de micrófonos 2 veces. Yo estaba vaciando una papelera cerca del banco principal de condensadores. Pasó a mi lado midiendo la pared. Su manga rozó la mía. Un accidente que no fue accidente. No me miró. Paquete del FHV seguro, murmuró. Voz apenas un susurro por encima del zumbido de los transformadores. Datos limpios. Tenías razón. Se fue. Había confirmado lo que yo ya sabía. El plan que había puesto en marcha 6 meses atrás. El día que entendí que la recuperación de mi padre no era recuperación, sino coronación de mi hermana. Estaba listo. Empezó en el despacho de Elena March. Elena era mi abogada. Una mujer que entendía que en Madrid las armas más brutales no eran pistolas. Eran covenants. Cláusulas y sociedades pantalla. Le está dando todo a Victoria, le dije sentada en su despacho blanco estéril. Elena me miró. Expresión indescifrable. ¿Quieres impugnar el testamento? Será sangriento.
largo y probablemente perderás. No, respondí. No quiero su empresa. No quiero su apellido. Quiero construir. Él intenta pararme. Quiero quitarle el suelo bajo los pies. ¿El suelo o la torre de cristal?, preguntó Elena con una sonrisa tenue. La torre Zenit, dije. Lleva una década intentando conseguir el control mayoritario. Victoria cree que la anunciará como su primera gran adquisición. Sé que planea usar fondos de Herrera para comprar Peak Harbour. ¿Quieres comprarla tú primero? Quiero ser la propietaria primero, corregí. No tengo ese capital. Pero tengo esto. Deslicé el sobresellado marcado Torre Zenit. Dentro no había dinero. Había investigación. Mi estudio de arquitectura no era solo mi pasión. Era mi tapadera. Mientras diseñaba puentes, también hacía análisis de deuda. El fideicomiso Herrera Vega nació ese día. FHV. Iniciales de mi madre. A través de Elena lo estructuramos. El fideicomiso era el beneficiario. El propio fideicomiso estaba controlado por una serie de LLC anónimas y anodinas, Norgine Properties, Bio Holdings. Nombres que sonaban a inmobiliarias de barrio. No compramos el edificio. Compramos su deuda. El propietario original, Peak Harbour Re, había construido la Torre Zenit sobre una montaña de bonos de alto interés y un préstamo apalancado masivo. Sangraban dinero. Luchaban por encontrar inquilinos de alto alquiler. Estaban desesperados. El FHV, a través de sus LLC, compró silenciosamente, pieza a pieza, aquellos bonos. Compramos el préstamo Mezzanine Distressed a un prestamista secundario en Singapur. Nos convertimos en el acreedor principal. Peak Harbour no tenía ni idea. Seguían girando cheques al mismo banco. Pero el banco ahora era solo un agente de servicio para nosotros. Y en ese contrato de préstamo, enterrado en la página 82, estaba el interruptor de muerte, una cláusula de propiedad springing. Significaba que si Peak Harbour incumplía cualquier covenant del préstamo, el beneficiario de la deuda, el FHV, no tenía que pasar por una ejecución hipotecaria pública y desordenada. La propiedad del inmueble, la escritura misma, pasaba inmediatamente e irrevocablemente al beneficiario. Solo tenían que estar en incumplimiento. ¿Y yo? Como beneficiaria, tenía que demostrarlo. Eso me llevó de vuelta al sótano de la Torre Zenit. Terminé mi ruta y fiché salida. Fui a casa. Dormí 4 horas y luego fui a mi verdadero despacho. Abrí el archivo que Sara había inspeccionado. El edificio estaba en infracción flagrante. Mi especialidad arquitectónica era el diseño sostenible. Sabía exactamente qué buscar. La Torre Zenit se había comercializado como edificio LEED Platinum, modelo de eficiencia energética. Pero para recortar costes Peak Harbour había escatimado en la red auxiliar de alimentación. El covenant de la sección 5.2c del contrato de préstamo era específico, el sistema auxiliar debía mantener un 99% de eficiencia. Probado trimestralmente. Los datos de Sara, sacados directamente de los registros de ingeniería a los que ahora tenía acceso como limpiadora, mostraban la verdad. El sistema no había superado el 91% en 4 trimestres consecutivos.
Durante todo un año Peake Harbour había estado en incumplimiento. Habían cocinado los libros, presentando informes falsos al banco. Pero al banco no le importaba. El banco solo servía el préstamo. A mí sí me importaba. Llevaba meses siendo la legítima beneficiaria oculta de la Torre Zenit. Solo necesitaba un disparador. Una activación final. Indiscutible y legalmente vinculante. La rueda de prensa de Victoria me dio la fecha. Iba a anunciar la nueva era Herrera. Iba a anunciar su intención de comprar la Torre Zenit. Iba a hacerlo, en mi vestíbulo. Era perfecto. Envié el paquete de datos encriptados a Elena March. Su respuesta llegó una hora después. Un único mensaje seguro: el reloj está puesto. La cesión de escritura se registrará en el registro de la propiedad exactamente a las 2 de la madrugada la noche de la rueda de prensa. Necesito confirmación visual con marca de tiempo indiscutible de la infracción del covenant grabada dentro de la hora de la inscripción. Un vídeo. Tenemos que probar que el incumplimiento estaba activo en el momento de la transferencia. Miré mi uniforme colgado en la puerta. Tenía que volver al nivel de ingeniería. Tenía que conseguir un plano claro con marca de tiempo de los registros de condensadores en la consola principal. Una consola en una sala restringida. Una sala a la que solo tenía acceso porque yo era quien vaciaba su basura. Saqué del cajón la pequeña cámara de botón que había comprado con una fracción de mis 40.000 euros de insulto. Calibré el objetivo. La sujeté dentro de la camisa del uniforme. La minúscula lente perfectamente alineada con el segundo botón. Estaba lista para mi último turno. No iba solo a fregar el suelo. Iba a documentar el delito que me daría el edificio. Los periódicos de Madrid ya imprimían las mentiras de Victoria alimentadas por su equipo de prensa de alto precio. El centro de la nueva era Herrera era un acuerdo exclusivo firmado con Medil, el gigante farmacéutico. Se anunciaba como un acuerdo de 1.000 millones. Yo había visto el documento. Era un memorándum de entendimiento. Un acuerdo no vinculante para discutir un arrendamiento. En nuestro mundo un mou vale menos que el papel reciclado en el que se imprime. Era un atrezo para una rueda de prensa. Nada más. Mi padre, mientras tanto, operaba en la oscuridad. Planeaba su vuelta de honor. Creía que la Torre Zenit seguía firmemente en manos de Peake Harbour Re. Pensaba que su única maniobra era una compra hostil estándar de sus acciones. Era un tiburón oliendo sangre. Pero nadaba en el océano equivocado. No tenía ni idea de que la deuda, el verdadero poder, había sido reasignada silenciosamente meses atrás. Seguía jugando con las reglas antiguas, asumiendo que propiedad significaba equity. No entendía que en las finanzas modernas propiedad significa tener el pagaré. Necesitaba estar segura. Tomé mi descanso de 10 minutos. Sentada en el armario de limpieza del B1. El olor de lejía industrial fuerte en la nariz. Usé un teléfono Werner para hacer la llamada encriptada. Elena March contestó al primer tono. Su voz siempre cortante. Sin emoción. ¿Estás segura? Estoy en un armario, dije. Adelante. El mecanismo es sólido, dijo. Enrique y Victoria se comportan exactamente como predijimos. Se centran en el equity de Peake Harbour, que es inútil. Nosotros nos centramos en la deuda.
que ahora controlamos a través de una sociedad pantalla que la propia Pike Harbour creó, Pike Harbour Lending. Fue un error hermoso, simple y catastrófico por su parte. ¿Separaron el edificio de la deuda? Una estrategia fiscal habitual. Nunca imaginaron que alguien compraría la deuda y no el edificio. Cuando presentemos la notificación de cesión, continuó Elena. Voz afilada como cristal roto. La cláusula de cesión de escritura en lugar de ejecución se activa. Cesión en lugar de ejecución, repetí. Era una frase hermosa. No era una toma hostil. Era una rendición voluntaria, prefirmada y enterrada en sus documentos originales de préstamo. Exacto, dijo Elena. Lo aceptaron cuando firmaron el préstamo. Si incumplen los covenants y nosotros, los nuevos tenedores del pagaré, podemos probarlo. La escritura se transfiere. Sin juzgado. Sin pelea. Solo papeleo. La cesión de rentas se activa simultáneamente. A partir de las 2:07 de la madrugada, cada euro de renta que pague cada inquilino del edificio salta por encima de ellos y va directamente al FHV. ¿Y los disparadores? Pregunté. ¿Estás segura de que los tenemos? Tenemos dos. El fallo de eficiencia energética que tú y Sara documentasteis es la palanca. Es nuestra causa. Pero la cuenta bancaria es el tiro de gracia. Conocía esta parte. Sección 5, 2C. La cuenta de reserva de mantenimiento. Pike Harbour debía mantener un mínimo de 120 días de capital operativo en reserva. Están cortos, dijo Elena. Y casi pude oír una sonrisa, por unos 2 millones. Sacaron el efectivo hace 3 semanas para pagar el lobby del acuerdo fallido de Medil. Se jugaron la granja y perdieron. Presentaremos basado en el déficit de reserva. La auditoría energética solo prueba que no son capaces de recuperarse. Es hermético. Lucía. Indiscutible. Bien, dije. 2:07. Colgué y volví a mi carrito. El teléfono en mi bolsillo real. El personal. El que ellos conocían. Vibró. Un mensaje de Victoria. Evento mañana al mediodía. Necesito que estés aquí a las 10. ¿Puedes ayudarme con el fondo? Ponte el vestido negro. El sencillo. Leí las palabras 3 veces. Ayudarme con el fondo. No era familia. Era atrezo. Un accesorio igual que Sumou. Miré el mensaje. La luz azul iluminó mi cara en el pasillo de servicio oscuro. No respondí. Guardé el teléfono y seguí puliendo los herrajes de latón, borrando huellas que no había dejado. El reloj de la pared marcaba las 1:30. Era la hora. La rueda de prensa estaba a horas. La inscripción en 37 minutos. Necesitaba la última pieza de evidencia. Sara López me esperaba en el nivel B2 de ingeniería. ¿Disfrazada de nuevo? Esta vez como técnica de redes probando integridad de cables. Llevaba casco y una herramienta de diagnóstico en la mano. Ruiz está en el descanso de donuts, susurré. Voz resonando ligeramente en el hormigón húmedo. 10 minutos, respondió ella sin levantar la vista. La cámara de este pasillo tiene un retardo de 90 segundos. Nos movimos entre los bucles. No éramos hermanas ni colegas.
Éramos soldados ejecutando un plan. Atravesando las sombras digitales de un edificio que estaba a punto de conquistar. La sala restringida que albergaba la consola principal de la red auxiliar de alimentación estaba cerrada. La llave maestra del señor Ruiz, que había copiado en cera 2 semanas antes, abrió con un clic suave y satisfactorio. La sala era ruidosa. Un zumbido constante y pesado de los transformadores. El aire estaba caliente y olía a polvo quemado y ozono. Y allí, en la pantalla de diagnóstico principal, estaba toda la historia escrita en texto rojo brillante. Sara apuntó su herramienta. No probaba cables. Era una cámara forense de alta resolución. Los números en la pantalla eran crudos. Banco de condensadores 4A, eficiencia trimestral 90,8%. Banco 4B 91,2%. Estado del sistema, incumplimiento de Covenant activo 288 días. 288 días, susurró Sara. Impresionada. Llevan casi un año conduciendo esto con el freno de emergencia puesto. Han estado presentando informes fraudulentos desde el día 1. Consigue la marca de tiempo, dije. Voz tranquila. Mi cámara corporal oculta en la camisa ya estaba grabando. La minúscula lente capturando mi perspectiva. Sostuve mi propio teléfono Werner frente a la pantalla mostrando la web oficial del reloj atómico de Madrid, 1:47 de la madrugada. Sara capturó todo. ¿Los números rojos? La notificación de incumplimiento. La hora. Listo. Enviando el paquete al ingeniero. El ingeniero era Tomás Álvarez, antiguo jefe de ingeniería de Peak Harbor. El hombre al que habían despedido por insubordinación cuando se negó a firmar los informes de eficiencia falsificados. Lo había encontrado 6 meses atrás en un trabajo de consultoría sin salida. Ahora era un principal anónimo y muy rico del FHV. Sara subió el archivo encriptado a 1000 kilómetros de distancia en una oficina segura. Tomás Álvarez lo recibió. Analizó los datos. Confirmó que coincidían con sus propios registros ocultos y aplicó su firma digital. Su e-sign. Como ingeniero certificado y avalado. Convirtió el vídeo en una declaración jurada legal. La declaración se adjuntó automáticamente al paquete y se transmitió a Elena March. Eran las 1:58. Salimos. Estábamos de vuelta en el pasillo. Sara quitándose los guantes cuando el reloj marcó las 2. Estábamos fregando la bahía de carga cuando mi teléfono Werner vibró una vez. Un único mensaje de Elena, 0207 registrado. Notificación de cesión ya es registro público en la base de datos del registro. La escritura es nuestra. El reloj sigue corriendo. La trampa estaba puesta. La transferencia estaba hecha. Pero el mundo aún no lo sabía. La pantalla de propiedad del vestíbulo. La que Victoria estaba tan ansiosa por proyectar su nombre encima. Todavía decía Peak Harbor Landing. ¿Por qué? Porque el sistema era automático. Como todo en el edificio. Funcionaba con horario. El servidor del armario CS11, el que identifiqué mi primera semana, estaba programado para consultar la base de datos del registro de la propiedad de Madrid cada 24 horas exactamente a las 6. En menos de 4 horas ese servidor se refrescaría. Vería la nueva inscripción y actualizaría la pantalla. Tenía horas por delante. . Las pasé limpiando meticulosamente el vestíbulo.
El mismo vestíbulo donde Victoria pronto celebraría su fiesta fantasma de Victoria. A las 4:30 mi teléfono personal vibró de nuevo. Notificación de redes sociales. Victoria había publicado una historia en Instagram. Una foto profesional predisparada de ella de pie frente a la torre cenit. La aguja de cristal brillando detrás. El pie era insoportable. Mañana entramos en el futuro. Honrada de hablar bajo el logo de la Torre Zenit mientras comenzamos oficialmente la nueva era Herrera. El futuro de Madrid es Herrera. Hablaba bajo el logo de la Torre Zenit. Pero no tenía ni idea de que el logo estaba a punto de cambiar. Terminé mi turno a las 5:30. El resto del equipo estaba en la sala de descanso. Olor a café rancio y burritos de microondas llenando el aire. Me quedé en el vestíbulo. Tenía un último sitio que limpiar. Empujé el cubo de agua gris hacia el centro del atrio. Mojé la fregona. Empecé a pulir el mármol negro directamente bajo la enorme pantalla LED oscura. Miré hacia arriba a la pared negra y silenciosa. Eran las 5:59. Todavía decía Pique Harbour Landing. Victoria dormía. Soñando con su triunfo. Mi padre dormía. Soñando con su dinastía. Yo estaba bien despierta. Sosteniendo una fregona. Mirando mi propio reflejo tenue en la piedra. Sonreí a la pantalla oscura cuando el reloj cambió. No fiché salida. Mi turno no había terminado. Apenas empezaba. En lugar de ir a casa, caminé hasta la Delicatessen 24 horas de la esquina. La que olía a café quemado y levadura. Regresé a la Torre Zenit a las 5:45 llevando 2 cajas grandes rosas y tomé el ascensor de servicio hasta el B1. La sala de descanso era una caja de hormigón pintada de un verde pálido nauseabundo. Iluminada por tubos fluorescentes zumbantes. Olía como siempre a café rancio. Salchicha de microondas y el olor húmedo de lana de abrigos secándose en el radiador. ¿Sigues aquí? Lucía, dijo Julián. El guardia de noche. Levantando la vista de su periódico doblado. Noche larga, respondí. Coloqué las cajas en la mesa. Pensé que nos merecíamos unos donuts. Rosa, que supervisaba el equipo de limpieza de las plantas superiores, ya alcanzaba uno glaseado. Sus manos estaban ásperas y agrietadas. Los nudillos partidos por los químicos a pesar de los guantes que se suponía debíamos usar. Eres una buena mujer. Lucía, dijo. Voz pesada por el cansancio del turno. Me senté en el banco de vinilo agrietado. Éramos una pequeña isla cansada de humanidad en una tumba de 1.000 millones de euros. Rosa comió su donut despacio. Mirando la pared. Mi prima, dijo en voz baja. Trabajaba para el último contratista aquí. Citywide Services. Antes de este nuevo lote. Sabes que se fueron a la quiebra. Asentí. Observándola. Simplemente dejaron de pagar. Los últimos 3 cheques rebotaron. 4.300 euros perdidos. Sacudió la cabeza. La rabia bajo su agotamiento palpable. Llamó a la inspección de trabajo. La pusieron en una lista. Todavía espera. Eso fue hace 9 meses. ¿Cómo alimentas a tus hijos cuando estás en una lista? Miré las manos agrietadas de Rosa. Pensé en mi padre. ¿Qué vería 4.300 euros como un error contable?
Un redondeo. Para la prima de Rosa, era la línea entre su piso y la calle. Saqué mi teléfono Werner. El que Elena usaba para contactarme. Abrí un archivo que había redactado semanas atrás. Un simple anexo de una página al acuerdo operativo del FHV. Estaba lleno de jerga legal. Pero en esencia era una promesa. Tecleé una nueva partida bajo gastos operativos, fondo para la gente de la Torre Zenit. Designé una cantidad inicial de financiación. Un número lo suficientemente grande como para cubrir a la prima de Rosa y a cientos como ella. Esto no era caridad. Era un gasto operativo. El coste de hacer bien los negocios. Guardé el archivo. Quedó bloqueado. Legalmente vinculante. Parte no negociable de la nueva propiedad. Julián suspiró, doblando su periódico. Terminó su Boston Cream, limpiando el azúcar glacé en los pantalones de su uniforme azul oscuro. Parecía más que cansado de final de turno. Parecía desgastado hasta los huesos. ¿Estás bien, Julián? Pregunté. Se frotó los ojos. La piel hinchada alrededor. ¿Mi niño? Leo. Guardaba una foto laminada pequeña pegada a su monitor de seguridad. Un niño con una sonrisa brillante y desenfocada. Tiene terapia hoy. Es autista, dijo. Voz bajando. Rara vez hablaba de esto. Casi no verbal. Pero este nuevo programa al que lo metimos. Es integración sensorial. Lucía Herrera había ganado. No solo un edificio. Había ganado su voz. Y en el lenguaje que su padre entendía, el de los números. Las cláusulas. Las deudas, había dicho lo que su madre siempre supo, un edificio es un contrato social. Y los que están en el sótano importan más que el nombre en el cristal.